Tiene la palabra la segunda bancada Centro Democrático, en cabeza de la concejal María Paulina Aguinaga. Muchas gracias, presidente. Mientras me ponen la presentación, yo quiero hacer énfasis en algo que ha dicho y que ha sido reiterativo el alcalde, y es que él no va a gobernar para ocultar verdades, que él le va a decir a la ciudadanía los errores. Y de hecho, acá les quiero poner... De manera clara, desde mi ejercicio hace muchos años, la responsabilidad nuestra no es ocultar realidades, la responsabilidad nuestra es reconocer las realidades en la ciudad de Medellín para transformarlas y cambiarlas. Y por eso quiero hacer la salvedad que el alcalde Federico Gutiérrez y el doctor Jorge Londoño no tienen nada que ver con los malos resultados de estas inversiones en el exterior que vamos a ver. Porque allá hay unos personajes que están manipulando la información y no le están permitiendo al Consejo ejercer su control político. ¿Y por qué lo digo? Porque es un irrespeto que parte del cuestionario lo hayan radicado hoy a las 8 de la mañana, cuando tuvieron más de un mes con esas preguntas, y que lo contesten a medias, y que manipulen la información, y que mezclen dólares con pesos, con quetzales, con pesos chilenos, pesos mexicanos. Yo, porque afortunadamente por mi formación académica, porque he trabajado en el Banco Mundial, con modelos financieros, en África, con Naciones Unidas, pude entender, pero yo acá lo que veo es una mala fe por parte de eso. Y doctor gerente, usted tiene que tomar acciones, porque si no lo van a quemar es a usted y al alcalde, porque acá nos están engañando a todos, a usted, al alcalde y a los concejales. Y quiero empezar por eso. Silencio, por favor. En mi exposición yo me quiero centrar en tres temas fundamentales, y es el análisis financiero a las inversiones en el exterior, el endeudamiento de EPM y las transferencias al municipio de Medellín. Y quiero empezar primero por analizar el caso de Antofagasta, que yo no la llamaría Antofagasta, sino Antonefasta, y ya se van a dar cuenta por qué. Primero, preguntémonos cuánto pagó EPM por esa concesión. Son... Así, sin el gerente no podemos. Qué pena, es que no lo veía acá por... Ya. Listo. Listo. Entonces, EPM compró eso por $965 millones en una subasta. Miremos cuánto ofreció el segundo proponente, $740 millones. Y todos los diarios chilenos comentaron que no se explicaban cómo EPM había ofrecido un 30% más que el segundo proponente, ¿no? Y además, cuando Luxi había comprado en el 2003 esa concesión por menos de $200 millones, y ahorita se la estaba vendiendo al marrano de EPM en $965 millones. A mí me llama la atención. Acá solamente tenemos un sobrecosto de $225 millones, lo que equivalen a más de 700.000 millones colombianos. Pero si ustedes dicen que yo estoy siendo agresiva y que eso no era un punto de referencia, el Citigroup, que quien tiene y maneja mejor las finanzas que el grupo Citibank, ¿no?, una de las principales bancas americanas, dijo que para ellos el precio de referencia era tan solo de 290 millones. O sea, muchísimo menos. He sido generosa con el sobrecosto. Cuando miramos cuál era el valor patrimonial que tenían las dos empresas que compraron, Antofagasta y Econsa, que era la de concesión, el valor patrimonial en libros, al 31 de diciembre de 2014, o sea, 4 meses antes a que se hiciera la negociación,
era de 594 millones de dólares. O sea que a mí por ninguna parte me cuadra por qué pagaron 965 millones de dólares. ¿No? Si miramos la rentabilidad, siempre nos lo han dicho, ahorita nos lo repitieron, esas inversiones de EPM deben rentar al menos un 10%, porque es que en el exterior yo no le puedo ir a financiar los servicios públicos a los extranjeros. Allá, como diría la compañera Luz María, tiene que ser capitalismo salvaje, rentabilidad. La inversión social la tengo es que hacer acá, porque los recursos que yo invierto allá se los quito a los medellinenses. Y si miramos la rentabilidad del patrimonio, en lo que ha pasado, primero, de 2015, yo no sé, hay un problema grave. O las personas que le prepararon esto a usted, doctor Jorge Londoño, no están preparadas para hacer estos cálculos porque no contestan, o están ocultando la información y haciéndolo de mala fe. Porque para el año de 2015 no presentaron la información. Y si miramos, todos los años la tasa 1%, 6%, 6%, 7% y en el 2020 se sube, nos hacen una promesa que va a subir al 19%, ¿no? Y estas son cifras de EPM, de las respuestas que dieron al cuestionario, no las inventé yo, no las calculé yo, quiero hacer esa aclaración. Pero si miramos qué ha pasado con la utilidad, yo no sé si EPM o es mala administradora o la engañaron, porque uno mirando las cifras de utilidad que traía esa empresa antes de que EPM la comprara, han sido superiores a la utilidad que ha tenido después de que EPM la compró. La utilidad del año 2015 nos la mostraron solamente hasta diciembre hasta el 23 de diciembre. Me pregunto, estamos terminando junio y no sabemos cuál fue la utilidad de Antofagasta a corte de 31 de diciembre o estamos ocultando algo. Me parece grave. Y si miramos en el 2016, la proyección que hace EPM, no la concejal María Paulina, cae un 85% la utilidad. Entonces nos engañaron y compramos una empresa que no funcionaba, o es que EPM está administrando mal esos negocios, porque ese periodo entre 2015 y 2019 es el peor de la historia de Antofagasta, y las utilidades previas a la compra de EPM las saqué de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile, no son cifras mías y son cifras oficiales. Y si miramos si Antofagasta va a tener la capacidad de retornar la inversión, el mismo EPM, acá si no hace el cálculo, se invirtieron 2.5 billones, es como si yo fuera a hacer un crédito al banco, me prestan 2.5, me ponen una tasa al 10, se supone que yo debería pagarle al banco 304.000 millones de pesos. O sea, si uno hace la analogía, por Antofagasta deberíamos recibir al menos 304.000 millones de pesos anuales libres. Y si uno mira cuál ha sido el comportamiento de la utilidad, pues imagínense esa anualidad requerida, esos 304.000 millones de pesos, son 3 veces la utilidad de Antofagasta en el 2015 y 20 veces, la utilidad de Antofagasta en el 2016. Y cuando digo que EPM no va a recuperar esta inversión, lo digo porque ustedes mismos me pasaron la cifra. Acá me dicen que el año de recuperación con el flujo de caja descontado, que es el que tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es el año 2035 y la concesión se vence en 2033. Entonces, de entrada ya sabemos que con lo que hay ahorita no se recupera Antofagasta. Y me parece que es una presentación engañosa, porque acá ahorita nos lo vuelven a decir. Por eso, señor gerente, yo le digo, ¿qué clase de equipo tiene usted al lado que lo ponen a esto? Imagínense, nos dicen que recuperaron 1.1 billones de pesos de Antofagasta, que equivale al 45%. Eso fue lo que nos dijeron. No, es que esta inversión está tan buena que ya recuperamos el 45%. Buenísimo, yo los iba a condecorar. Es más, tenía acá ya el papel de la proposición
para que enviáramos un comunicado felicitándolos por la buena gestión. Pero cuando uno va a ver cómo fue que recuperaron esa inversión, uno ahí se da cuenta que hicieron un crédito con el Banco del Estado en Chile y con el Scotiabank por 1.4 billones de pesos. Y esto aparece reflejado ahí en el cuadro de abajo, es un pantallazo de los estados financieros a marzo de 2016. Entonces piden que Aguas de Antofagasta le haga un préstamo a estos dos bancos por 1.4 y EPM Medellín se agarra 1.1 billones de pesos y a eso le llaman recuperar la inversión. Para que me entiendan, ustedes tienen un hijo que vive en Bogotá y el hijo les dice: mamá o papá, hay un negocio muy bueno, acá la propiedad raíz funciona, mándeme platica que yo le voy a comprar acá un apartamento porque acá los arriendos son más caros. Usted le da a su hijo 200 millones, compra ese apartamento y después se da cuenta que necesita la plata y le dice: mijito, vaya y lo hipoteca por 120 millones y me mande esos 120 millones a mí. Pero yo después salgo a decir: hice un negocio tan bueno que compré un apartamento que me costó 200 millones y ya recuperé 120. ¿Cómo les parece pues? Y cuando uno mira, no solo endeudaron la empresa, sino que además no cumplieron con el plan de inversiones que tenía que hacer la empresa en el 2015. Esta es una gráfica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile, donde dice que el cumplimiento del plan de inversiones fue tan solo del 65%. Y si uno mira las consecuencias de eso, ya la Superintendencia el 20 de mayo de 2016 inició un procedimiento de sanción contra Econsa, que es la concesionaria de Antofagasta, para sancionarlos por bypass, es decir, que están bypasseando el agua para vender agua no potable como potable. Imagínense, eso nunca había pasado en la historia de EPM. Por deficiente tratamiento y disposición de aguas servidas, porque no garantizó la calidad y la continuidad en el servicio, y por incumplimiento al plan de inversiones y desarrollo. Lo peor es que esta empresa ya está sobreendeudada ya también. Entonces, ¿cómo va a cumplir con el plan de inversiones? Preocupante. Y si uno continúa con las inversiones en Chile, porque es que no crean que esa fue la única que hubo en Chile. Ahí tenemos un parque eólico que costó 227 millones de dólares. El costo promedio de un megavatio eólico es 1.2 millones de dólares. Y allá le salió a 2.1, o sea, casi $1 millón más de sobrecosto con respecto a otros proyectos. Y si miramos la rentabilidad, esto lo compran en el 2013 y la información financiera no tienen datos del 2014, no tienen datos de 2015 en la rentabilidad del patrimonio, de 2016 es el 3%, 3%. Y todos los años así sucesivamente hasta el 2019. Y a mí me llama mucho la atención que acá vuelven y nos dice: esto va muy bien, recuperamos 47.000 millones de pesos ya. Y cuando uno va a ver las utilidades acumuladas de ese parque, desde que está funcionando, no alcanzan los 21.000 millones de pesos. Y el año de recuperación de la inversión es el 2035, o sea, 33 años para recuperar la inversión. Si esto es una buena inversión, entonces díganme, o si ustedes darían una empresa para que se las gerencie a alguno de ellos, pues a mí me queda la duda. Si seguimos con otras inversiones en otros países, porque es que no son solamente las de Chile, ahí también tenemos a TICS en México, 113 millones de dólares, perdón. Y ahí la rentabilidad en el 2014 del patrimonio también fue negativa. Y si miramos las tasas, siguen siendo bajitas. Miren, 2016, 1%. ¿Y saben qué es lo peor? Que si uno compara las utilidades proyectadas con las ejecutadas, las reales, hay un incumplimiento del 87% de la meta de utilidades. Y son cifras de EPM, aclaro, no son cifras que calculó la concejal María Paulina.
Y si miramos a Bonjic, la hidroeléctrica que construyeron en Panamá, pues Reficar se quedó atrás, porque al menos Reficar hicimos un escándalo porque costó 2 veces más, pero es que acá estamos hablando que costó más de 4 veces lo que tenían presupuestado. Y casualmente, si uno mira a cómo vendieron a Isagen, lo vendieron a $1.1 millón megavatio, a Brookfield, ¿no? Pero nosotros en Bonjic nos costó 9.8 millones de dólares. O sea, nosotros financiándole la generación de energía a los panameños, ¿no? Y además me llama la atención que en el cuestionario que ellos debían responder no enviaron nada, no relacionaron nada de Bonjic, absolutamente. Entonces, ¿qué pasó? O las personas que están ahí no saben que eso existe o nos estaban ocultando la información. Solo hasta esta mañana nos llega y radican, porque yo escribí desde el lunes al doctor Juan David, que es el enlace con el Consejo, que parece que no respetan la inteligencia ni de los concejales, ni del alcalde, ni del señor gerente, porque presentan información engañosa. Entonces me radican hoy y me encuentro con una perla. Y es que eso no está dando tampoco utilidades y además tiene una pérdida acumulada de 122 millones de dólares. 122 millones de dólares. Pérdida acumulada, más el sobrecosto que ya tenía. O sea que ahí estamos hablando de $1 billón que perdimos acá por los malos manejos. Si uno mira el consolidado de las inversiones, encontramos que estamos destruyendo valor, porque es que el 66% de las inversiones que ha hecho EPM afuera no han sido buenas. Ahí tenemos 4.8 billones de pesos en riesgo. Eso equivale a más del presupuesto de Medellín en un año. Entonces, a mí me preocupa. Ahora, que en Centroamérica tenemos unas inversiones rentables, es cierto. Que Chile es un país más estable, es cierto. Pero es que yo puedo hacer un buen negocio en Cundinamarca y un mal negocio en Dinamarca. El riesgo país no significa ni me garantiza a mí que yo voy a tener una rentabilidad. Porque como les dije, puedo tener un buen negocio acá en Cundinamarca y uno muy malo en Dinamarca, que es un país desarrollado. Pero sigamos. Si uno mira, también me queda la sospecha de la concejal Luz María. Hay inversiones ocultas, porque en esta información solo nos enviaron datos de 6 inversiones. Y cuando uno compara eso con los estados financieros a marzo 31, encontramos que hay unas 17 subsidiarias en el exterior que no relacionaron en estas respuestas al cuestionario, ¿no? Y algunas no están acorde también, como le decía la concejal Luz María, con el objeto social de EPM. Una reaseguradora en Bermudas, una en El Salvador para vender electrodomésticos, otras en Panamá para hacer inversiones de capital. Acá nos acaban de decir que EPM no es un inversionista de portafolio, no hace inversiones golondrina. Entonces, ¿para qué tenemos estas empresas? ¿Cuál es el fin de estas empresas? Tenemos otras en Panamá y en Guatemala de inmobiliarias. La peor es Proinmobiliaria. Les voy a mostrar una entrevista que le sacó El Mundo a Juan Esteban Calle en septiembre del año pasado, donde dice que Proinmobiliaria era un viejo sueño que tenía el grupo empresarial y que los primeros inmuebles con los que van a iniciar la operación de la empresa son unos terrenos en el municipio de Bello. De milagro EPM no salió en el Panama Papers, porque es que nosotros no sabemos qué están haciendo en Panamá con tanta cosa. Pues yo no me explico, a mí me queda la duda. Y si miramos cuáles han sido las consecuencias de ese sobreendeudamiento, tenemos que el endeudamiento
Si uno compara el de marzo de 2015, o sea, antes de comprar Antofagasta, con el endeudamiento de marzo de 2016, el pasivo financiero creció un 42%. 42% el pasivo financiero de EPM. Y ahí tenemos también, que a mí me llama mucho la atención, que el endeudamiento del grupo, el endeudamiento financiero del grupo EPM a marzo 31 de 2016 era de 15.9 billones de pesos. Pero ellos en la respuesta que nos envían, no crean que ahí les quise poner ese cuadro de mala calidad que no se ve para enredarlos, es que así me lo enviaron a mí hasta en físico, que ni puedo leer bien. Pero ahí lo que yo sí leo es que supuestamente a mayo 31 el endeudamiento es tan solo de 11.5 billones. Los felicito. En 2 meses pagaron más de 4 billones de pesos de deuda, cuando la utilidad del primer trimestre del grupo, porque es que la utilidad del grupo siempre es inferior a la de la matriz, porque es que la matriz, la que le presta los servicios al Valle de la Aburrá, es a la que le toca soportar todas estas pérdidas. La utilidad bajó un 66% con respecto al primer trimestre del año 2015. Lograron pagar eso cuando la utilidad los bajó, cuando no vendieron activos, porque la plata de la venta de Isagen todavía no les ha entrado, y cuando no ha sido capitalizada. Es que uno solo tiene 3 formas de bajar el pasivo: o tengo utilidades, o vendo un activo, o capitalizo la empresa. Y acá no pasó ninguna de las 3. Me queda la duda si fue que, como hacen siempre el juego de que unas veces envían la información de la matriz, otras del grupo, las que más les favorezca, es si de pronto esta no es la deuda de la matriz, que es más bajita que la del grupo, ¿no? Se encuentra EPM sobreendeudada. Según los cálculos que ellos hacen, así tal cual es la gráfica que me enviaron, mezclando pesos con dólares, esa calidad de impresión y todo que yo no alcanzo a ver, y eso que yo todavía estoy joven, ¿no? Acá nos dicen que va a haber un pico para pagar la deuda en el año 2019 y 2020, ¿cierto? Pero si están contando con los ingresos que va a generar Hidroituango para pagar esa deuda, yo les solicito que sean realistas, porque Hidroituango empieza gradualmente en operación en diciembre de 2018, o sea que en 2018 no me genera ingresos para pagar en 2019, y a finales de 2019 solo va a estar funcionando el 50%, porque solo va a estar funcionando el 100% en el 2022. O sea que esto no nos va a dar. Y esto también tampoco podrá pagarse con los excelentes negocios que han hecho en el exterior, porque ya nos dimos cuenta que no son tan buenos, ¿no? Y acá también preguntamos, ¿EPM le está incumpliendo a sus acreedores? Sí. Y yo creo que la Contraloría debe ponerle cuidado a esto, porque el indicador deuda sobre EBITDA, que es un indicador que le exigen todos los bancos, especialmente los de créditos internacionales, no puede pasar 3.5 veces. Y en diciembre ya estaba en 3.78. Y en la respuesta que me dan ya va en 4.2. Me dicen que a diciembre va a estar en 4.2. Para que me entiendan, esto es como si fueran a mandar a EPM a Procrédito, y esto le encarece el servicio de la deuda y tiene graves consecuencias para la reputación y la sostenibilidad de la empresa. Y el fenómeno del niño no es una excusa, porque el fenómeno del niño aumentaron las tarifas, y Guatapé solo pasó en febrero, entonces porque ya en diciembre estaban con ese indicador disparado. Entonces eso no es una excusa. EPM no cumplirá tampoco las metas de transferencias al municipio. Yo no sé si es que ustedes no le envían la información al municipio, no leen lo que quedó aprobado en el plan de desarrollo. Cuando yo lo dije acá, que esas transferencias no se podía contar con ellas por la situación de EPM, el doctor Felipe Vélez dijo que yo estaba usando irresponsablemente las cifras.
Pero yo me pongo a comparar lo que aprobamos nosotros, compañeros, que nos dijo la administración que iba a transferir EPM, y lo que me envía EPM en esta respuesta, que entre otras cosas yo le pedí que me la discriminara por cuál era el aporte de cada una de esas filiales en el exterior a estas transferencias, y no me respondieron en ninguno de los dos cuestionarios, ¿no? Y si uno mira, ahí ya tenemos un déficit de 155.000 millones de pesos, pero para el doctor Felipe Vélez yo estaba usando irresponsablemente las cifras. Yo también solicité que me enviaran las utilidades proyectadas en el mes de mayo para poder tener una idea si sí se iba a poder cumplir con esa meta de transferencias. Y el doctor Juan Carlos, ya les doy el apellido, me contesta diciéndome que primero debían hacer la junta el 24 de mayo, aprobarlas y que después sí me las enviaban. Juan Carlos Castro, gerente de planeación financiera. Y hasta el sol de hoy no me envió respuesta. Si no es por este debate, no me doy cuenta de eso. Nos habla, y el alcalde ha dicho que EPM debe ser una mega empresa financiera, ¿no? Y esa es la discusión, una mega empresa financiera o social. Y si uno mira lo que nos presentaron ahorita, cuáles son las razones para crecer, ahí nos hablan de aumentar los ingresos y el EBITDA, pero entonces a costa de pérdidas, porque no estamos generando utilidades en el exterior. Ahí nos dicen que diversificar el portfolio, propender por la sostenibilidad de la organización y aplicar o estar en otros países, otras geografías. ¿Dónde está ahí el componente social que ha pedido el alcalde? Yo ahí no lo veo, y eso es lo que ustedes nos están presentando. Yo que veo una disyuntiva, el alcalde va por una mega social, y EPM ignora eso y se concentra solo en los objetivos financieros, que además lo ha hecho mal, porque ha hecho mal las inversiones y está sobreendeudada. Entonces yo concluyo, inversiones en el exterior un desacierto, sí, rotundo, porque tenemos cuantiosas inversiones que tienen problemas estructurales de utilidades y rentabilidad, que ha llevado a que la empresa esté en peligro su supervivencia, por la baja rentabilidad, por iliquidez, por el sobreendeudamiento. Porque vamos a tener dificultades para financiar esa parte del plan de desarrollo, porque no se van a generar esas transferencias. Y no es que en el último año hayan crecido tanto las transferencias porque crecieron tanto las utilidades. Les corrijo, es que antes, los mandatarios de antes eran un poquito más responsables y solo les sacaban el 30%. Los últimos gobiernos le han sacado el 55% de las utilidades. Entonces no es que multiplicaron las utilidades y por eso las transferencias, no. Es porque se ha cogido la costumbre de que pasan el 55%. ¿Y cómo se han pagado estos descalabros? Con la plata de todos los usuarios del Valle de la Aburrá, de los antioqueños, de los medellinenses, a través de las tarifas de los servicios públicos. Y yo sí les quiero decir, insisto, y lo he dicho, EPM es la gallinita de los huevos de oro. Esos huevos ya están toteados. Miremos ahí, Panamá, Tixa, Cururos, UNE, Orbitel, Antofagasta, Isagen. ¿Qué más vamos a esperar? Es que Medellín no es lo mismo si no tiene a EPM. Yo por eso le solicito, aprovechando que acá está la Contraloría, que se le haga una auditoría a estas inversiones. Acá tiene que haber responsables de estos descalabros. No es posible que una hidroeléctrica nos cueste 4 veces más lo presupuestado, con la plata de nosotros, nos genere pérdidas de más de 120 millones de pesos y acá no pase nada. Allá, los que están allá acomodados, no ustedes, señor gerente, son un comodín, que se acomodan al alcalde de turno que llegue y a los intereses de ciertos grupos económicos. Si la doctora Luz María es alcaldesa, se le acomodan a la filosofía del polo. Si llega uno de extrema derecha, hacen exactamente lo mismo. Y para ponerles un caso, porque no son solamente los que están ahí en la parte directiva,
El doctor Jesús Aristizábal también hizo parte de EPM y engavetó por años Hidroituango. Después le tocó ir a rogarle al departamento que lo dejara construir Hidroituango y que parara ese proceso de adjudicación, ¿no? Y él lo engavetó. Y hoy lo premiamos estando en la Junta de Hidroituango. Este mismo señor fue vicealcalde, metió también EPM en el cuento de Parques del Río y todo. Y ahora le envía una carta al mismo alcalde diciéndole que llama la atención y casi que diciéndole que el alcalde está diciendo mentiras, que Parques del Río no tiene los sobrecostos que él dice y que además le preocupa que no hayan iniciado las obras y que hayan suspendido la otra. Pero lo premiamos con que fuera el representante de EPM en la Junta, un minuto más, en la Junta de Isagen. Así lo premiamos. Me pregunto, ¿él también votó la proposición para que EPM no le repartieran dividendos de Isagen? Me queda la duda. Lo que yo sí estoy segura es que usted, señor gerente, actúa de buena fe, pero hay gente en su equipo que le está manipulando la información, que no nos permiten a los concejales hacer nuestro control político. Y por eso invito a mis compañeros a que lo rodeemos a usted, al alcalde, y saquemos a EPM de esa situación en la que está. Pero para eso tenemos que mirar quiénes fueron los responsables de estas decisiones, porque esos responsables son un peligro para el bienestar de Medellín y de los antioqueños. Y no pueden quedar ahí cuando hay estos descalabros. Muchísimas gracias.